Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les tengo un invitado muy especial, él es Andrés Nieto, él es experto en autodidaxia. Entonces Andrés, bienvenido a este canal y bueno, prepárense para una buena conversación. Hola Alejandro, ¿qué tal? Gracias por tenerme en el canal. Chévere estar conversando contigo hoy. Sí, bueno pues Andrés, ¿cuál es tu relación con la industria de la educación? ¿Cómo te acercaste a este ámbito? Y también, ¿cuáles crees que son los problemas de la situación de la educación en el mundo moderno? Claro, a ver, bueno, un poco del contexto donde vengo, ya he estado metido, digamos, en educación formal desde hace algún tiempo, metido como profesor, etcétera. Me hice también investigación un poco educativa también al respecto, aquí en el Ecuador. Pero sobre todo, no sé, desde hace unos 4 o 5 años que decidí salir de la educación formal porque sí, de alguna forma ya no iba con lo que quería y comencé a hacer algunos proyectos educativos aquí en Quito, en Tena, y recientemente ahorita estoy también desarrollando un proyecto, como tú dices, alrededor de la autodidaxia, del aprendizaje, ajá, y de la productividad. Entonces he estado ya algún tiempo metido en todos estos dilemas de la educación, que es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Entonces, es Sí, chévere. sí, sí, es un tema muy amplio. Y yo, lo que yo entiendo, tú eres profesor de universidad, fuiste profesor de universidad por mucho tiempo, de lo que es epistemología, que también directamente le apunta a lo que es el sistema educativo y el sistema de cómo funcionan estos paradigmas que nos dan nuestros límites de qué es lo que aprendemos y cómo aprendemos. Entonces, Andrés, ¿cuáles son para ti los problemas de la educación moderna? Así directamente. Ya. Claro, es una pregunta amplia, pero sí, o sea, yo creo bueno, de la experiencia también, que como te digo, la experiencia directa la he tenido con estudiantes y yo también siendo estudiante. Creo que el problema es que es una institución, primero, una institución que está desactualizada, o sea, que ya no responde, digamos, a la realidad del mundo en el que vivimos. Eh, y eso obviamente genera otros problemas que se van desencadenando con ese GAN, ¿no? Entonces, si hablamos desde ese punto más institucional, creo que sí, yo, bueno, por el momento hablo de educación superior, pero creo que se puede extender a la educación, a las escuelas, a los colegios, ¿no? Pero creo que son instituciones que han guardado, se han quedado como un poco estancadas en el pasado, ¿no? Y no han ido evolucionando con el curso de la sociedad, pero también con la investigación educativa que ha habido desde hace bastantes años. Y cuesta, ¿no es cierto? Cuesta que los profesores, que los estudiantes también, porque siento que los estudiantes también somos parte del problema. eh, Quedamos atrapados en ciertas ideas, en ciertas formas de hacer las cosas que son difíciles de cambiar. Y por alguna razón, no sé, la educación se ha quedado ajá en ese un pequeño lapso de tiempo, ¿no? Así como una caja negra, Sí, es verdad. y no ha sabido evolucionar, no ha sabido adaptarse, creo que a los cambios. Sí. Creo que ese desde el lado institucional. De ahí, claro, como te digo, creo que hay otras, Mm. otras consecuencias de eso, ¿no? Que también tienen que ver con los estudiantes y con los profesores también en algún punto. Ujú. Ajá. ¿Tú crees que es algo que va a enfrentar una evolución en los próximos años, quizás en esta década, que está O haciendo... sea, Ujú, sí, o sea, de las cosas que se van viendo y de los cambios, bueno, de ahorita de lo que vemos, creo que todos, ujú, todos los ámbitos de la sociedad van a cambiar mucho, ¿no? Entonces es una época, estos 10 años que vienen van a ser importantes. De la educación, claro, no se salva. Ahora veamos, ¿no? Veamos qué tanto.
Ujú, eh, podemos evolucionar. También hay otro problema que creo que es esta relación que existe también entre la diferencia de los mundos en todo el mundo. O sea, me refiero a que la educación no es la misma educación superior en Estados Unidos y en las grandes potencias que la educación superior en América Latina. ujú. No es la misma realidad tampoco, y en ese sentido también hay otros tipos de problemas que se crean, ¿no? Pero sí, o sea, Ujú, ya se ha visto algunas aplicaciones del Big Data también en la educación. ujú, Hay y aplicaciones muy interesantes donde a través de sensores de movimiento, sensores de atención, ¿no? De dónde están dirigidos los ojos en salones de clases, en las disposiciones de las clases, de los muebles, de los asientos, etcétera, se pueden sacar muchos datos y que pueden mejorar, justamente ir mejorando la interacción que tienen los ujú. estudiantes de los profesores, ¿no? Entonces, Es hay interesante. muchas cosas que hacer. Ahora veamos si realmente se aplican, ¿no? Claro. Pero, pero Sí. sí va a haber. Y de ahí, Bueno, algo yo habría que creo que recalcar también ahí hay que en un... verdad, como dices, tal vez antes de soltarnos hacia el tema de los problemas educativos, la industria de educación no se ha refrescado en siglos. Viene de una época en la que la educación se daba o en las iglesias, esas universidades iniciales que se plantearon, también dependían de que había una biblioteca alrededor de esa situación educativa, digamos, de lo que yo tengo entendido, las bibliotecas parte de formaron parte de un desarrollo del proceso educativo muy, muy importante. Pero ahora estamos en una época en donde la biblioteca ya no tiene una relevancia tan grande, creo, no sé qué opinas tú, y está Claro, digitalizada, entonces quizás se está desmembrando y está bien que se fracture, ¿no? La claro, educación claro. o la institución educativa. Bueno, eso Claro. como yo, una de mis ideas. Pero, ¿qué crees tú? ¿Cuáles crees tú que son los problemas educativos más importantes? Si tuvieras la oportunidad de mencionarlos directamente. Ujú, Eh, sí, o sea, lo que dices ajá, es interesante. ujú, Ahorita es uno de los cambios, ¿no? Digo, una forma de descentralización del conocimiento, ¿no? ujú, Yo, o sea, de lo que veo sí, de la gente, sí, del ambiente, de alguna forma, creo que hay dos problemas, o sea, tres que se vinculan muy fuerte, ¿no? Primero creo que es un problema sí, de los estudiantes, de alguna forma. Comienzo por el más chiquito, ¿no? Pero creo que es un problema de los estudiantes en el sentido en que uno como estudiante, y me pongo en el lugar de un estudiante, porque yo he sido estudiante y sigo aprendiendo en algunos ámbitos, eh, creemos que el aprendizaje es muy, o sea, que nuestro esfuerzo básicamente es ir a sentarnos en una universidad y poner, sentarte y que la gente y los profesores te instruyan, ¿no? Y eso es un problema porque ya desde hace mucho tiempo la investigación nos dice que la motivación para aprender no viene por elementos exteriores, ¿no? Siempre viene, la motivación interna es, digamos, lo más importante que cada persona va a tener para aprender. ujú, Entonces, y obviamente pensamos que vamos a la universidad a sentarnos y que nos den información y yo aprender, ujú, viene con la idea de que muchas veces nos fuerzan los padres o simplemente es una presión social que existe y queremos de alguna forma también que lo que viene con el cartoncito, como le decimos aquí en Ecuador, ¿no? O ujú, sea, lo que viene el título, que de alguna forma es ascensión social y de alguna forma de retribución económica, ¿no? A futuro. ujú. Pero esos motivadores, que son motivadores externos, no son suficientes. O sea, nadie va a aprender bien algo si solamente se deja guiar por esas dos cosas. Ujú, Entonces, creo que los estudiantes muchas veces se lanzan a este proceso de ir a la universidad y a la educación formal sin necesariamente
saber por qué están ahí. O sea, si realmente es algo que eh, quieren aprender de verdad y no solamente porque, ay, quiero y esta es mi pasión. Dejando un poco de lado también esa idea de que aprender solamente las cosas que a uno le gusten, pero realmente hacerse esa pregunta, ¿qué hago sentado aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cuál es mi prioridad? ¿No es cierto? Entonces ahí yo creo que se pierde mucha, mucha acción, mucha proactividad de un estudiante y ahí es donde la educación ya comienza a decaer, porque un estudiante que va y solamente quieren que le den información, preferiría estar en cualquier otro lugar que estar sentado ahí, es muy difícil que aprenda. Y para ese estudiante es muy difícil que ese estudiante aprenda, o sea, aprenda algo significativo. Ujú, ujú. Eh, yo Entonces, desde ese lado le veo un poco el problema del estudiante. estás como subrayando la importancia de la motivación interna, como que hay otros motivadores Exacto. que no son suficientes, que tiene que partir de una motivación interna. Sí. Ajá, o sea, el aprendizaje verdadero, o sea, y desde, como te digo, desde hace algún tiempo que ya ha venido esta idea desarrollándose en la psicología educativa, etcétera, de eso, ¿no? O sea, aprendemos, nos movemos en el mundo muchas veces por esa motivación, por algo, y una motivación interna hay que pensarlo como algo que va más allá de mí, o sea, y que realmente mm, Ujú, pienso todo el tiempo, estoy tratando de resolver cosas de mi cabeza, a veces cuando estoy bañándome, o sea, es algo que realmente te ujú, empuja a querer hacer algo. ujú, Eh, y ese es, digamos, o sea, la dama, digamos, la chispa del aprendizaje es ese, ¿no? O sea, es de eso, una persona que quiera aprender de verdad. Y lo malo, creo yo, de las instituciones ujú, de la educación formal es de eso, ¿no? Que tenemos un montón de estudiantes que están ahí y no saben por qué están ahí, no ujú. saben, no se han hecho nunca esa pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay un Entonces, proceso como de te digo, tal vez se dejaron autoconocimiento. llevar. Ujú, Exacto, ajá. Y muchas veces se dejan llevar por lo que les dijeron los papás, por la presión de los amigos, o sea, todo el contexto social que viene con eso. Entonces, ese creo que es, digamos, el primer problema. ujú, No les quiero echar toda la culpa a los estudiantes porque también hay otras cosas más estructurales que creo ujú. que funcionan ahí. Sí. De ahí yo creo que el segundo es el de los profesores. Ujú, ok. Eh, los profesores digamos que es el aspecto más pedagógico. Como te decía, nos hemos quedado estancados en una forma de aprender heredada, ¿no? O sea, heredada, como tú decías, de siglos, ¿no? Que no ha evolucionado y es una forma en la que es muy autoritaria la forma en la que se imparte el conocimiento, ¿no? Es una figura de autoridad Ujú, que da información, no buscamos que las personas sean reflexivas, que sean críticas, eh, que cooperen de alguna forma. Sí, digamos, los profesores, obviamente no me refiero a todos, ¿no? Hay muy buenos profesores por ahí, ujú, eh, pero o sea, es como que algo más de conjunto, ¿no? Entonces, ahí ujú. se aplica mucho lo que es la memorización y el dar textos y leer, solamente consumir. Y eso viene mucho de lo que es sí, la forma cognitivista de aprender, ¿no? Que soy un ente vacío que tengo que llenarme de cosas Ujú, y no necesariamente procesarlas y pensar que también es muy importante el aprendizaje activo. ujú. Eh, ¿Cómo hacer entonces, un aprendizaje activo? Ujú, aprendizaje activo es básicamente cuando uno interactúa con lo que está aprendiendo. O sea, no sé, en el caso porque conozco lo que hace Alejandro, si programas, no puedes, por ejemplo, aprender a programar. Imagino que para un programador es evidente, ¿no? O sea, no claro. puedo aprender a programar leyendo libros, o sea, O no. leyendo código. Ninguna de O las dos. leyendo código, Ujú, exacto. O sea, tengo que hacer, resolver, bueno, yo no conozco tanto, pero me imagino ujú, resolver problemas, desarrollar aplicaciones, o sea, meterte, digamos, en eso. ujú, La programación es algo muy práctico, pero lo mismo se puede decir, por ejemplo, con sí, lo que yo, de alguna forma, yo estudié sociología, ujú, y ahí se da mucho énfasis a la
al conocimiento, ¿no? Entonces, consumir información y nunca interactuar en el mundo real con cómo sería aplicar la sociología en el mundo real. Ujú. Y eso es algo que nunca me dieron en clase, nunca lo aprendí. Obviamente que se necesita mucho cuerpo teórico, muchas cosas teóricas para poder entender qué es, pero eh, pienso que sí, en muchos casos, por ejemplo, yo cuando daba clases en educación, fue lo mismo en la Facultad de Educación. Les damos teorías de cómo enseñar, pero nunca los estudiantes realmente dan clases. Entonces, Ujú. ¿cómo puedes aprender algo si no lo procesas para poder enfrentarte a problemas que encuentras en la vida real? Que es, ¿qué pasa si un estudiante no entiende? ¿Qué pasa si un estudiante molesta? ¿O cómo haces para que no se peleen? O sea, tienes muchos problemas alrededor de eso. Sí, y es interesante, ¿no? Tú estudiaste en Francia, en París, de lo que tengo entendido, y es algo que es una institución que es igual en todo lado, es igual en todo el mundo, que es esta forma, esta estructura de clase, y podríamos levantar dudas sobre el objeto pupitre, que obviamente como el lugar donde sucede la educación no nos acerca a lo que estás diciendo, que es el objeto del aprendizaje en el lugar donde estamos aprendiendo. Es como está aislado del pupitre o las dos cosas muchas veces no están Ujú, relacionadas. Entonces me parece ujú. excelente. Sí, Ujú. sí, es muy interesante esa parte porque claro, o sea, y si nos vemos, y si tú dices, sí, venimos como de herederos de una institución que, no sé, bueno, la universidad de 1500 no es lo mismo que la universidad de 1900 ni la que hay ahora, pero hay una línea que conduce a eso, ¿no? Pero si pensamos en otras formas de aprender antiguas, Ajá. no era así, o sea, eran las guildas que se les llamaba, Ujú. eh, las guildas de artesanos, por ejemplo. Y una guilda de artesano no era, como tú dices, no es me siento en un escritorio a ver que me digan cómo, no sé, trabajar con madera. Ujú. No tenías Eh, que ir. eran, tenías que ir, trabajar con madera, tenías un maestro que te enseñaba sus técnicas si es que quería, y tenías un grupo de personas alrededor tuyo Ujú. que estaban en la misma posición y con la que podías interactuar, o sea, se crea una comunidad de alguna forma alrededor del aprendizaje. Ujú. Entonces, eso es algo que falta mucho en la educación actual hoy Ujú. en día, en la que vemos, ¿no? Sí. Y entraste al tema por la actitud del profesor, ¿no? Que es una actitud autoritaria en donde él se ubica en una posición de yo tengo el conocimiento y tú tienes que ser igual que yo, de alguna manera tienes que hacer un copy-paste de lo que yo tengo. No sé por qué otro ámbito podrías señalar un problema educativo, porque Bueno, de hemos visto ahí, al estudiante, le hemos visto al profesor. claro, ajá, y el otro sería, claro, ya va más lejos, ¿no? Y creo que es como te decía, la institución, ¿no? Y en esa institución, bueno, lo que ya vimos un poco y es esto sí, o sea, que es descontextualizada, pero creo que hay algo más importante y es que la educación superior y la educación en general, ¿no? Ni siquiera solo la superior, no cumple esa promesa que, que nos da. O sea, porque ¿qué es lo que nos dice el discurso de la educación, ¿no es cierto? Hoy en día de las instituciones del Estado, etcétera. Mm. Entras al mundo educativo, o sea, entras a las instituciones educativas y ¿qué vas a salir? Vas a salir una persona con una carrera con trabajo y Ujú. con ingresos. Ujú. Pero esa promesa ya se rompió y no ahorita, o sea, se rompió hace mucho tiempo. O sea, Sí. hay casos, o sea, en los que la educación empeora la situación de la gente, ¿no? Ujú. Y como te digo, o sea, hay sociólogos que han investigado esto desde los años 60, Bourdieu es uno de ellos, de las desigualdades, o sea, es la gente, la Ujú. educación reproduce las desigualdades de la sociedad. Ujú. Y hay casos, no sé, en Estados Unidos, eh, en los que hay barrios muy pobres, los estudiantes van a esos colegios de los barrios pobres y, y la, y la institución, la educación,
es como que un acelerador de todo lo que viven alrededor. Entonces no les saca del contexto en el que viven, que es de violencia, muchas veces de drogas, etcétera, Ujú, sino que los mastica ujú. y los saca y terminan en la sociedad en posiciones muy, muy desfavorables, ¿no? Entonces, es una promesa que la educación, y mucha gente, estoy seguro que dice, o sea, siguen diciendo eso, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la solución? La educación, la Claro. educación, la Sí, educación. si no consigues trabajo, bueno, saca otro máster. Si es que no, si Exacto, tienes tiempo libre, bueno, saca otro máster y para el máster tienes que endeudarte en $50,000 o más. Entonces es como que hay exacto. una pequeña búsqueda del dorado en el tema de la educación, ¿no? Que es algo que es constante. Creo que se ve mucho en Estados Unidos con las deudas de los estudiantes para pagar a esas universidades que están sobredimensionadas en todo sentido. Tienen estadios, tienen cosas que tratan de justificar unos costos muy altos y luego la gente termina por esta idea, desde mi punto de vista romántica, de estudiar lo que quieras, lo que tu corazón te diga de una manera un poco romántica y se endeudan $200,000 para salir con un título de literatura inglesa que nunca les va a servir para pagar la deuda de $200,000 que no se puede ni siquiera pasar, ¿no? Es una deuda que los bancos consideran como una excepción. Es interesante. La deuda educativa no puedes hacer nada para zafarte de la deuda educativa. Hay otras Ujú. deudas en el mundo de las finanzas que sí puedes renegociar o se pueden eliminar si es que te mueres. Pero en el caso de la deuda educativa es tan grave que yo no estoy muy seguro de esto, pero creo que en algunos estados, si es que tú te mueres, el banco tiene derecho a confiscar algunos de tus bienes por la deuda educativa. Eso no sucede con todas las deudas. Entonces, esta deuda educativa es una piedra en la mochila para muchos lugares en el mundo. Y yo sé que también Claro. de lo que contabas, ahí para completar con que en el otro lado del mundo, en Malasia y en Singapur y en algunos países de los tigres asiáticos hay un problema que se le conocen como de diploma sickness, el problema de los diplomas, que tienes taxistas que tienen máster, tienes ese tipo de cosas, porque estudiaron, fueron persiguiendo un máster y terminaron siendo un taxista con no sé cuántos títulos. Entonces, claro, hay una promesa que no está siendo cumplida. Exacto, ajá. Ujú, Y lo que decías en Estados Unidos, o sea, se crea una burbuja, o sea, como casi como la burbuja inmobiliaria, pero es una burbuja educativa, ujú, donde te prometen, como tú dices, o sea, la promesa es yo sigo esta carrera de $200,000 y voy a tener un súper trabajo, pero salen y no encuentran ese súper trabajo. ujú, Y, pero ya, y no encuentran el súper trabajo, pero también el asunto de que no ujú, aprendiste, o sea, no aprendiste. Yo me metí un poco en esto porque después de mi maestría, yo también hice una maestría. En mi maestría no me acordaba, o sea, si podría decir, a ver, ¿cuál es todo el conocimiento que saqué de esos años de estudio? ujú, Y te juro que pude haber dicho son estos dos o tres cosas, pero no más, o sea, y eso a mí ujú, y me causó mucho impacto porque dije, ¿cómo puede ser haber pasado 8 años ujú, en una institución? ujú, Bueno, tal vez menos, no son 8 años, pero ujú, y no tener algo concreto, algo tangible, decir, yo sé hacer esto muy bien. ujú, No tenía esa certitud. O ujú, sea, tal vez sí podía hacer algunas cosas que otras personas no pueden, pero me parece que eso es un problema de la institución, no porque no cumplen necesariamente, pero también por la forma en la que enseñan. ujú, No nos enseñan de una forma eficiente. ujú, Entonces, no nos dan a los estudiantes tampoco, y los estudiantes, como te decía, el problema anterior, no tenemos tampoco esa motivación. ujú, No aprendemos de forma eficiente, porque hay formas eficientes de aprender, ujú, y eso también ya está en la literatura, ya está en las investigaciones desde hace tiempo, o sea, ujú, hay mejores formas que aprender que otras ujú, y nunca nos enteramos. Entonces, como estudiantes siempre hacemos lo mismo, siempre llegamos el ujú, último día de examen a estudiar
Ujú. 8 horas para dar el examen al siguiente día. ¿Y qué pasa? A la semana ya no te acuerdas de nada. Solamente por el 8, Ujú. por la nota que quieres tener en eso y pasar el año Ujú. y deshacerte de eso lo más rápido que puedas. Claro, es toda una Entonces, mentalidad que no es correcta. Ajá. exacto, es casi de engaño, ¿no? O sea, es de, a ver, hagamos la cosa rápido solamente para tener el diploma este y ya. Ujú. O sea, con Entonces eso se tú, queda. por tu experiencia personal, te dedicaste a entender el entendimiento, a entender el aprender. Ujú. Exacto, algo así, ajá, es que, ajá, yo salí y tenía todos estos, o sea, como que dudas, un poco Ujú. de sensación, y de ahí me acuerdo, ajá, haberme topado con sí, algunos artículos, me acuerdo de un libro que es muy bueno, Ujú. eh, y, y claro, y ahí es como que despiertas de ¿no? Y yo decía justamente, pero ¿por qué nunca me enseñaron esto? O sea, Ujú. ¿por qué? En el colegio yo también, no sé, no lo viví tan bien como, digamos, como otras personas que también les iba bien. A mí no me fue tan bien en el colegio. Ujú. Pero, no sé, viendo todas estas formas de aprender, y ni siquiera son las técnicas mágicas, no se trata de técnicas o herramientas mágicas, no, no se trata de eso, sino es una actitud Ujú. frente al aprendizaje que te hace, de alguna forma, Ujú. que tu motivación y las estrategias que utilices sirvan para que entiendas y aprendas y sepas hacer algo de alguna forma. Ok, claro. Que debe ser de las cosas que nos enseñen. O sea, sería excelente que eso nos enseñe en el colegio. Exacto, Ah, ajá. Y como eso es que lo primero. es lo que dicen, ajá, que una de las habilidades más importantes es aprender a aprender, porque eso, nadie te va, o sea, a ti Alejandro, a mí, si yo aprendo a aprender, nadie me va a poder quitar eso. O sea, nadie en la vida te puede decir, ah, no, no, no aprendas. Un diploma, como tú dices, se puede devaluar, como dices en Malasia. Ujú. Un diploma se puede devaluar y listo, quedaste en la calle porque ese diploma no te sirvió de nada. Pero si esa persona realmente sabe aprender, puede aprender lo que sea para salir adelante. Ujú. Entonces es algo es extremadamente importante, además de otras cosas, que también creo que pensamiento crítico, eso también es muy importante, ¿no? O sea, en el Ujú. mundo en el que vivimos, sobre todo, Sí, tener un poco de conciencia crítica y escepticismo. Por ahí. algo así, Carlos, sí, ajá, Ujú. de tener otra visión de las cosas también, o sea, es muy importante, es otra habilidad que también Ujú. se puede desarrollar. Ok, entonces de lo que tengo entendido, tú le entraste a el estudio de cómo se aprende. Ya, entonces es Ajá, una forma de cambiar la educación desde el individuo, así, desde mejorar la praxis del individuo, hacerle mejor. Entonces, ¿cuáles, algo así. sí, ¿no? ¿Cuáles crees entonces que serían los caminos para salir de esta encrucijada en la que nos encontramos en el ámbito educativo? Y además hay que Ya. señalar que, bueno, vivimos en un tiempo complejo para la educación, pues la Claro. cuarentena le puso en jaque a todos los negocios educativos, todos los negocios educativos presenciales. Y eso es algo Ujú. muy interesante también, ¿no? Entonces hay Sí, una situación compleja. Ujú. claro. O sea, de ahí, claro, los caminos, o sea, hay mucha gente que está pensando en esto, ¿no? Y que Ujú. hay diferentes formas de entrar al asunto, ¿no? Claro, la pandemia no ayudó, pero yo creo que la pandemia ha ayudado a como una cachetada también a las instituciones educativas, ¿no? Porque decir, mira, o sea, una decisión de excepción, ¿cómo te adaptas de una forma totalmente diferente de aprender? Ha causado cosas muy negativas. O sea, Ujú. aquí hemos visto algunos casos claro, los profesores no están acostumbrados, los estudiantes no están acostumbrados, tal vez los estudiantes están más acostumbrados que los profesores en muchos casos. Se crean muchas fricciones, o sea, trabajar desde la casa sin necesariamente ir a un aula de clase que ya de alguna forma te encuadra. Ujú. O sea, ha causado muchos problemas. De ahí, o sea, o sea, mi camino ha sido un poco ese, ¿no? El camino de la autodidaxia, sí, del autodidacta en este siglo XXI, digamos. Ujú. Que es como te decía un poco antes, esta persona que, que se mueve, o sea, la autodidaxia ha sido
ha sido un ideal a lo largo de la historia. Es como Ujú. ha tenido gente que no le gusta y hay gente tenido que le gusta. Ya, o sea, ¿Cómo el definirías autodidacta, autodidaxia si es que podemos como dar un paso atrás? Ujú. ya, a ver, los autodidactas, digamos, yo más que un autodidacta, definirle a una persona que es autodidacta, yo definiría la autodidaxia como tal, porque la autodidaxia es como una forma de aprender, Ujú. ¿ya? Y creo que en ese lado es la autodidaxia como que nos sirve justamente cuando hay un problema nuevo y lo que no sabemos no nos sirve. Ya, eso es algo que a mí me llegó mucho en unas cosas que veía, ¿no? Ujú. Eh, Ujú. es justamente esta parte de que es una método, es una forma de aprender que te sirve en la incertidumbre, que te Ujú. sirve cuando las cosas no son claras, cuando tienes que de alguna forma desenvolverte en un ambiente más caótico. Entonces eso te implica otras habilidades, ¿no? Que es adaptabilidad, ingeniosidad, Ujú. aprender, como te decía, de la incertidumbre, apertura por lo desconocido, ¿no? Salir de nuestra zona de confort. Ujú. ¿Qué es lo que te decía antes? Que se opone al estudiante sentado Ujú. y denme información y yo solamente consumo, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces ahí también entra una forma diferente de relacionarse con el conocimiento. Y eso también es muy importante, Ujú. porque en la autodidaxia, si le definimos así, sería justamente tener un gusto por la investigación, Ujú. por explorar otras cosas, por buscar recursos diversos y obviamente desarrollar capacidades metacognitivas, ¿no? O sea, Ujú. metacognitiva es justamente cómo aprender a pensar, cómo aprender a razonar mejor, Ujú. cómo aprender a aprender también, y obviamente también pensamiento crítico Ujú. y que nos permita sobre todo, como tú decías, un punto, ese autoconocimiento, ¿no? Saber cómo aprendo mejor, Ujú. cuándo me desenvuelvo mejor y a partir de eso ir construyendo, ¿no es cierto? A Ujú. mí me gustan los sistemas, ¿no? Pero Un sistema. como un Ujú. sistema individual que me permita justamente aprender en esos momentos. Que es interesante, ¿no? Me interesa mucho esto de la realización de que en un sistema caótico, donde las variables cambian mucho, el mundo cambia vertiginosamente, tenemos nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarnos, cambia la política y cambian las reglas de juego, cambian las empresas en sí, el autodidacta de una u otra manera estaría más adaptado, ya de por Claro, sí, ¿no es cierto? Y esas exacto. herramientas que mencionas, metacognitivas, me dan muchísima curiosidad. Entonces cuéntanos, ¿qué es un sistema? Cuéntanos todo sobre Ya, la autodidaxia, que me parece un nombre genial. ya, ajá. Entonces, bueno, digamos, ajá, como te contaba, eso, ajá, la autodidaxia te permite ser resiliente, digamos, en esas situaciones de caos, ¿no? Y que yo creo que durante estos 10 años ahorita se va a acelerar y vamos a entrar más en eso, ¿no? Ujú. Sí, a ver, si hablamos de procesos y de estos métodos de autodidaxia, yo creo que, eh, o sea, hay algunas habilidades que son importantes desarrollar, ¿no? Yo les catalogo por como tres fases, ¿no? Que son importantes. Porque como te decía, la técnica o las herramientas no son lo importante. ¿Sí? Muchas veces yo creo que la gente, y ahora en el YouTube y la explosión de las, del contenido en Internet también, o sea, no sé, el video que siempre te dice, prueba esta técnica genial y vas a poder aprender 10 veces más rápido o leer 15 libros en una semana. O sea, no es tanto la técnica, sino la forma, como te decía, de la autoridad en la que uno se aproxima. Entonces, esos tres elementos, Ujú. el primero es el de la autoobservación, ¿sí? Que es una forma, como decías, de autoconocimiento. Sin Ujú. meternos en mucho trip así espiritual, pero es algo más práctico, ¿no? Es saber, por ejemplo, yo en las mañanas, yo tengo dos hijos, vivo en un espacio chiquito, Ujú.
Y mis hijos, por la pandemia, gracias pandemia, no sé, Ujú, aprenden atrás mío, están ahí al lado. Bueno, mi ujú, esposa se ocupa de ellos en la mañana y en las tardes. Yo sé que, por ejemplo, en la mañana yo necesito ponerme audífonos, necesito poner música detrás y necesito de alguna forma cerrar la puerta para yo poder concentrarme en mi trabajo y aprender lo que estoy aprendiendo. ujú, Eso me implica obviamente que tenga un cierto conocimiento, o sea, tenga una cierta observación de lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, bueno, sí, trabajo mejor si en esos momentos estoy más aislado y puedo concentrarme, ¿no? Si estoy haciendo alguna actividad que sea más ligera, bueno, tal vez no me molesta tanto que me interrumpan, etcétera. Entonces, eso es un poco la autoobservación, ¿no? Tener un poco más una conciencia de sí mismo para ujú, saber cómo, eh, cómo te desenvuelves mejor, cómo mejora tal vez a veces tu desempeño en algunas situaciones y no solo situaciones así, sino también con tus emociones, que son muy importantes. O sea, saber si te levantaste hoy ansioso y estresado y estás así con la cabeza súper fuerte, saber, bueno, o sea, primero tengo que calmarme un poco ujú. para poder trabajar o para poder estudiar, no puedo hacerlo. O sea, si me tomo 2 tazas de café, me pongo hiperactivo y comienzo a Claro. pelearme con todo el mundo. O sea, a esa forma de autoconocimiento es al que me refiero, ¿no? Entonces, Ok. es muy importante. Esa es, digamos, la primera habilidad. Ujú, De ahí está la habilidad de la planificación, ujú. que es saber planificar. Y eso es algo que los humanos no hacemos muy, no somos buenos. Ok. Hay una, se llama la falacia o sea, los psicólogos tienen un nombre que se llama falacia de la planificación. Somos muy malos sabiendo cuánto tiempo nos van a tomar las cosas y planificar a futuro, ¿no? Entonces, Pocas. ajá, imagínense que ustedes les dicen, sí, o sea, ¿cuánto te va a tomar pintar una casa? Y uno es, sí, un día. Y al final terminas 3 semanas después y no acabas. O sea, Ujú, esa es la falacia de la planificación, ¿no? Entonces no sabemos planificar. Entonces, eh, esto de la autodidaxia creo que también implica mucho desarrollar ese aspecto de la planificación, que muchas veces también no nos parece importante, que decimos, sí, no, planificar me toma mucho tiempo, mejor no lo hago ni caso. ujú, Entonces, es muy importante desarrollar eso. Y se desarrolla con el tiempo, o sea, es poco a poco. A mí también me ha costado ir desarrollando esa habilidad, etcétera. Pero es muy importante, los objetivos y la planificación. ujú, Y de ahí la tercera parte que me parece es cómo se ejecutan todos esos planes, porque un plan sigue siendo un plan, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo, ya por más que tenga una planificación bonita, unos objetivos chéveres, ujú. eh, si se enferma mi hija y me quedé despierto toda la noche, o sea, ¿qué puedo hacer? Ya, o sea, pasan cosas en la vida Ujú, que uno no puede controlar. Entonces, también uno necesita saber ejecutar y saber hacer las cosas, o sea, sí, sí, ejecutar sería la mejor palabra, para que esos planes avancen, pero que también esos planes se cambien. ¿Y cómo se cambian? Observando. Entonces, no sé, una típica semana sería ujú, planifico, sabiendo un mínimo que los lunes y martes, por ejemplo, soy más productivo. eh, Planifico, ejecuto durante la semana ujú, y al final de la semana digo, bueno, a ver, ¿qué me fue bien? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? No logré hacer esto, logré hacer esto, ¿cómo hago para cambiar? Si me atrasé, ¿cómo hago para Acelerar. retomar un poco la viada? O sea, y así es un círculo que se va adaptando y que se va adaptando a cada persona, porque esa es la realidad, no todos somos iguales, Ujú, somos diferentes y cada uno ujú, tiene sus propios ritmos, tiene sus propias formas de hacer. ujú, Entonces, por eso te decía, las herramientas no son, hay algunas que sí, o sea, hay algunas que sí son importantes, ¿no? Pero me importa más de esto, este desarrollo de estas habilidades que, como te decía, sí nos hacen verdaderos autodidactas, porque si ujú, tienes ese flujo, digamos, de esa estructura, ujú, esa, sí, esa estructura, ujú, donde quiera que vayas, o sea, te enfrentas a un ambiente caótico, bueno, sé más o menos por dónde comenzar, ujú,
puedo adaptarme y al mismo tiempo puedo ejecutar. Entonces, Ujú. ajá, digamos que Entonces ese sería, sería... ok, autoobservación, autoobservación, conocerse a uno mismo, entender fortalezas, entender la situación en la que te enfrentas, Ujú, es muy importante, claro, saber tus números, saber situación, saber lo que quieres también, ¿no? Y claro. luego planificación, que Ujú. ahí yo me sumo al grupo de los que no sabemos planificar bien. Claro, Y todos. luego ejecutar, ¿no? Y en esto Exacto. hay una evaluación que recomiendas al final de la semana para ver si es que el plan de alguna manera funciona. Exacto, ajá, hay un momento, en ese momento, ajá, de evaluación. Y obviamente, bueno, ahorita por la pandemia y un poco por lo que yo vengo haciendo también es, o sea, yo estoy solo, ¿no? Mm, Entonces, pero siempre es bueno también tener un grupo de acompañamiento, ¿no? O sea, ujú, no hay que olvidarse que somos seres sociales y no podemos, por más que estemos en teletrabajo ujú, y la tecnología, yo tengo mi posición con respecto a eso, ¿no? Es, mm, la tecnología no va a poder suplir algunas cosas que como humanos estamos ya, tenemos mucha evolución, ¿no? Y es, necesitamos de las otras personas. ujú. Entonces, si se aprende en comunidad, siempre es mejor, o sea, siempre es mejor si se tiene un grupo de trabajo donde se pueda, no sé, o sea, ¿qué hiciste esta semana? No sé, hice esto bien, hice esto mal. Hay un ejemplo muy interesante de la comunidad de Tetrix. Ya. Eh, en los años 80 en los jugadores de Tetris, había un montón de jugadores de Tetris, un montón, o sea, muchos más de los que hay ahora, ¿no? Ujú, Y y los resultados de eso eran, sí, digamos, promedio, ¿no? Con respecto a lo que hay ahora. Entonces, y ahora hay muchos menos jugadores de Tetris, pero o sea, les ganan o sea, ujú, en puntos, etcétera, 5 o 10 veces más. ujú, Entonces, como que la gente se hace preguntas, o sea, si antes era un montón y ahora son tan poquitos, ¿por qué? ujú, Y lo explican sobre todo por la interacción que tienen entre los miembros de Tetrix hoy en día. ujú, Entonces, la comunidad Tetrix de hoy en día son personas que están en todo el mundo, pero que comunican todo el tiempo y están todo el tiempo viendo partidas de la otra persona, ujú, mejorando sus técnicas, hacen campeonatos, o sea, o sea, entre su grupo, pero ujú. muy seguidos, o sea, tienen todo ese feedback de retroalimentación de las personas. Claro. Y eso resuena con tantos casos en la historia donde hay muchos filósofos muy importantes que han ido al mismo café a tomar cafés y salen de ahí, ¿no? Salen de una mesa de Ajá, conversación. También poetas acá en Loja, por decir, por no irse muy lejos, salen de centros en donde la gente iba y compartía sus poemas y la calidad de poesía se dispara cuando hay exacto. interacción. Sí, sí, sí. Ajá. Exacto, entonces, ajá, es algo muy importante que no podemos olvidar, digamos, en el aprendizaje. Y ese es otro problema de la educación formal, o sea, Ujú, no creamos esas comunidades de aprendizaje, no se fomenta en un aula de clase, un trabajo, digamos, porque estos, por ejemplo, si tomo el ejemplo de los jugadores de Tetris, o sea, todos están con el objetivo de mejorar esa marca que dejó el último, ¿no? ujú, Y todos están metidos y conversando y viendo cómo lo hacen. En un aula de clase, eso no existe. O sea, es ujú, cómo hago para, sí, pasar rápido el examen, cómo copio más rápido. Los profesores mismos también es como que ya, o sea, no, ujú, que colaboren los estudiantes como que no, mejor no colaboren. O sea, ujú, los trabajos en grupo sí se convierten siempre en lo mismo, ¿no? Es una persona que hace todo ujú, y el resto que ponemos el nombre ujú. y hacemos algo. Entonces Sí, 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 también se refleja en la educación superior, claro. la educación en general. ¿Qué otros consejos le darías a un autodidacta? Y tal vez aquí podríamos entrar en este conocimiento que mencionaste de sistemas o de procesos metacognitivos que tú manejas sin duda, ¿no? Y que sean tal vez muy, muy útiles para nuestra audiencia. Que estoy seguro que todos ustedes también le están entrando a la autodidaxia de una u otra manera. Si no, no estuvieran viendo este canal y aprendiendo sobre blockchain, sobre cadenas de bloques, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre Monero y estas tecnologías que todavía no
están en las universidades. Miren, yo he tratado hace 2 años o más, 3 años, intenté ser profesor de Bitcoin sobre blockchain en una universidad. No en una universidad, en varias universidades, y no solo de este país. Y la verdad, las universidades todavía no identificaban la necesidad de enseñar blockchain. Y recién están comenzando a reaccionar al respecto. Entonces, las universidades van a llegar muy tarde al tema de blockchain. Los expertos en blockchain aprenden en YouTube, aprenden en blogs. Entonces, estoy seguro que tú eres un autodidacta. Y bueno, esto te va a servir mucho, ¿no? Esta mentalidad del autodidacta, que me parece muy, muy interesante. Claro, a ver, si les puedo compartir, claro, algo más, más cosas, porque hay, bueno, hay un sinfín de Ujú, elementos, ¿no? Pero sí, o sea, creo que lo más importante, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en este tiempo es el tema de la... A mí que más me ha causado es el tema de la ejecución, ¿no? Porque una de las cosas que más, con la que más lidiamos es la procrastinación, ¿no? ujú, No sé, lo veo en mí, lo veo en otras personas, veo en las personas, los estudiantes con los que he trabajado, en las personas que hacen parte también ahorita de este proyecto que yo también tengo. La procrastinación es algo importante. Entonces, eh, quieres aprender, quieres desarrollar algo, pero no sé, siempre pasa lo mismo, nos sentamos y abrimos, no sé, YouTube. Tal vez no para ver cosas de blockchain, sino para ver algún video de alguna cosa o ya está el celular al lado. ujú, Hay mucha distracción hoy en día. Y una de las cosas que me ha ayudado más es a aprender a lidiar con eso, a lidiar con la distracción y con la concentración. ujú. La concentración es una de las habilidades más importantes que pueden tener como aprendedores. En inglés se oye mejor porque en inglés es learners, pero en español no tenemos esa Ah, palabra. Estudiante siempre está muy asociado a, no sé, a universidad, a colegio, escuela. ajá. Learner es más abierto, ¿no? Entonces, aprendedor, me inventé la palabra entonces. Está bueno. Pero pero como aprendedores Aprendiente. necesitamos algo así. He intentado algunas opciones, pero creo que aprendedor Ok. es la que más me va. Pero la concentración, por ejemplo, es algo que debemos cultivar, que debemos cultivar como personas. Este mundo de distracción nos está causando problemas, o sea, es ya de alguna forma problemas psicológicos en los niños, en los adolescentes, en las personas también que somos más adultas, jóvenes. Es un problema ya generalizado de la sociedad, ¿no? Entonces ahora eh, es increíble, pero es un valor que se ha perdido, ¿no? Entonces, ni siquiera es bueno, no es malo, es una práctica que se ha perdido. Y concentrarse es una de las claves para aprender bien. Entonces, perdón. Ujú, Entonces, las prácticas, cuando, por ejemplo, nos ponemos a estudiar o a aprender o ver un video, siempre yo lo que recomiendo es dejar toda distracción de lado, o sea, yo, por ejemplo, lo que hago es dejo de lado mi teléfono. Si yo trabajo en cierta hora, dejo de lado mi teléfono, dejo de lado las notificaciones, a menos que tenga alguna cosa importante que hacer esa mañana. eh, y trato de si tengo que trabajar en internet, abrir la página que tengo que aprender o que estoy estudiando, que estoy desarrollando, etcétera, y concentrarme en eso. ujú, Esa es, digamos, una de las cosas que me ujú, parece muy importante, la concentración. Y de ahí, de la concentración nos podemos ir de largo, ¿no? Porque es uno de ujú. uno de los Sí. valores de la vida. Sí, los antiguos, Ujú, las filosofías de antiguos lo valoraban como una forma de llegar a una realización ujú, individual, así es como, ujú. o La sea, en el budismo, capacidad de exacto, concentrarse. Ujú, en el budismo, por ejemplo, es una de sí, es una de las prácticas que se utilizan para llegar a otro estado también. Entonces, ujú, o sea, imagínense en un mundo en el que vivimos donde nunca tenemos un momento de concentración real, o sea, y concentración real es
concentrarte directamente en algo y que en algún momento también te pierdas en la actividad y estés metido ahí. O sea, eso se pierde cada vez que revisamos un WhatsApp, que revisamos un mensaje de Facebook o que decimos, ah, no, mejor hagamos otra cosa. Nuestra mente está siempre saltando de una cosa a la otra y eso mina nuestra calidad de vida. O sea, es Ujú, como les digo, eso crea ansiedad y hay estudios que se han desarrollado que miden eso. O sea, ujú, la gente que está cada rato revisando los mensajes les ujú, crean estados de ansiedad. ujú, Y como sabemos, las grandes empresas, las redes sociales, etcétera, crearon esto ujú, con el objetivo de hacernos adictos, ¿no? ujú, Entonces eso crea ansiedad y adicción. ujú. Un Entonces es hit de dopamina. exacto una Ujú. pequeña dosis de dopamina. Sí, es increíble lo de la concentración, lo que dices. Es difícil encontrar gente que pueda sentarse a conversar. Solamente eso. Bueno, en mi experiencia, ¿no? Es difícil encontrar gente que pueda sentarse a conversar y prestarle toda la atención al interlocutor por 5 minutos y escuchar Exacto. lo que tiene que decir. En 30 segundos tienes a la mitad de la mesa revisando el celular, sobre todo si es que la historia que contó no fue chistosa. Entonces, hay Claro, una pérdida de una capacidad humana que me parece exacto. súper esencial señalar. Ajá. Y Ujú, esa, yo creo que esa capacidad humana, o sea, va más allá de, ah, quiero aprender mejor. O sea, sí, nos ayuda eso, pero eh, o sea, no podemos ser seres humanos normales en este mundo. O sea, y en algún rato va a explotar, creo yo. O sea, esa es mi posición. O sea, ujú, algún rato va a explotar. No podemos, ujú, como seres humanos, seguir así. O sea, ujú, imagínense, o sea, tenemos ujú, 300.000 años de historia ujú. donde nos concentrábamos. O sea, llegaron estos últimos 100 años donde pasamos así como locos. O sea, no, nuestro cerebro algún rato puede explotar y causar algunos, o sea, desarreglos más grandes. Entonces, eso es Ujú, algo que creo que sí, las personas que escuchan en academia pueden desarrollar, es algo que se puede desarrollar. ujú, Yo sé que es difícil porque uno también, sin pensarlo mucho, se va metiendo, ¿no? En esto es como que ya me dan un teléfono, ya tengo WhatsApp y ya me mandan, entonces ya respondo. Y, o sea, uno sin pensar muchas veces en las cosas y uno ya se va metiendo. Pero sí hay forma de ir controlando esas cosas, ¿no? O sea, hay un autor que les puedo recomendar que es muy bueno, que se llama Cal Newport, y él tiene algunos libros que habla sobre estos temas. Hay uno que es muy bueno, que se llama Digital Minimalism, justamente que promueve esto, ¿no? O sea, dejemos de lado la tecnología, no nos aloquemos, o sea, no toda la tecnología, obviamente, él es ujú, profesor de ciencias de la computación, ujú. pero sí, pongámosle un freno, o sea, pongámosle un freno a... ¿Será que los teléfonos inteligentes nos están haciendo bien o más bien nos están haciendo mal? O sea, hagámonos esa pregunta, ¿no? Ujú. ¿Será que tanta distracción, o sea, ya sea por forma no sé, hasta Netflix de alguna forma, todo esto nos llena nuestra vida de ruido, Ajá. como les damos? Ok, ¿qué consejos entonces, porque mencionaste hace un poco, qué consejos le darías para entrenar, desarrollar, dijiste, esta capacidad? Ya, yo Ah, el primero que les doy, que creo que es el más simple, y con el que yo comencé y que es muy bueno, es hacer, no sé si, o sea, tal vez escucharon, pero esta técnica del pomodoro les llaman, ¿no? Es muy conocida en el mundo del aprendizaje. Y es porque nos cuesta, ya entiendo que te puede costar aprender durante 3 horas seguidas, no, es difícil, ya, no, tal vez no salir y no desconcentrarse un rato. Pero en la técnica de Pomodoro, por ejemplo, escoges 25 minutos de tu tiempo y durante 25 minutos apagas tu celular, cierras el Facebook, cierras tu correo electrónico y si estás aprendiendo sobre blockchain y viste un video interesante de Academia Blockchain, coge y séntate en ese video, o sea, coge y míralo durante 25 minutos sin distracción. A los 25 minutos, bueno, toma un receso de 5 minutos ujú, para, bueno, hacer otra cosa, no sé, te levantas, tomas un té, etcétera, y de ahí regresas y otros 25 minutos. Que esos 25 minutos sean dedicados a concentrarte. ujú, A mí me ayudó al comienzo y
lo sigo aplicando, ahora ya puedo hacer ya no solo 25 minutos, cada vez puedes, o sea, le vas entrenando, también le vas entrenando a tu mente, es algo que se Entonces, va esta es una desarrollando. actividad que lo realizas más que por aprender el objeto de lo que estás estudiando, por desarrollar un músculo, que es Algo así. esta capacidad mental de conocer, de aprender, de entender. Ujú, es lo que tengo Exacto, entendido. ajá. Y eso cada vez lo puedes hacer más después de 25 minutos, porque a mí ya después de un tiempo me resultaba poco, por ejemplo, entonces ya a los 25 me cortaba la viada, digamos. Ujú, Entonces ya le aumentaba a 35. Dicen que tu atención puede durar hasta 90 minutos de forma seguida y ujú, ya después va decayendo tu desempeño. Entonces a los 90 minutos, que es digamos un máximo, pero bueno, todavía hay debate ahí, pero ujú, digamos pongámosle 90 y ahí ya sería bueno tomar un receso de unos 15 minutos, etcétera. Pero es algo que se va desarrollando, ¿no? ujú, Y ponerle tu atención, como tú dices, o sea, si tienes un interlocutor eh, en el video de Alejandro con o sea, presta la atención, no hagas otra cosa y trata de entender lo que están diciendo, toma notas. ujú, Tomar notas es otra cosa muy importante cuando estás escuchando ujú, a un video, cuando estás leyendo un blog, lo que sea, es tomar notas. Eso te hace ujú, ujú, concentrarte, así es como que regresar y regresar. ujú, Esa sería la técnica más simple que les podría decir ujú. para que les ayude. Claro, buenísima. ¿Alguna otra técnica no tan simple para entrenar esto? A ver, de ahí, bueno, de ahí puedes ir. O sea, yo creo que otra cosa que a mí me ha ayudado es eliminar poco a poco las distracciones en mi vida diaria, ¿no? O sea, y es lo que propone un poco este autor que te hablo, Cal Newport, porque lo que dice es que hemos perdido también, aparte de la capacidad de concentración, esa capacidad de estar solos con nuestro pensamiento. Ujú. Y eso dice que es una de las grandes habilidades, o sea, no habilidades, pero una de las cosas que eran más normales en nuestra época. Entonces, si ven, por ejemplo, la En vida otra de, época. Ujú, en otra época, ujú, ajá. Por ejemplo, Charles Darwin, él escribió el origen de las especies y Darwin salía a caminar 3 horas al día. O sea, no es que un ratito, o sea, salía a caminar durante 3 horas y obviamente en esas 3 horas no tenía teléfono, no tenía eh, correos de electrónicos, no tenía nada, solamente salía a caminar, a estar solo con sus pensamientos. Es como que una práctica muy, ujú. muy introspectiva también, entonces te permite como que procesar también. Entonces, Claro. yo lo que trato de hacer es justamente buscar un poco más de esos momentos de estar conmigo y mis pensamientos. Ujú, Obviamente, en algunos casos es más fácil que el otro. Yo tengo 2 hijos ujú, entonces, no sé, no siempre es muy evidente, ¿no? Con todo, pero no sé, si salgo en el carro, trato de manejar, o si a veces salgo a dar una vuelta, no salgo con mis audífonos y otra cosa, trato de concentrarme en lo que estoy haciendo. O sea, eso también va creando como que un ambiente de, sí, de concentración. Por ejemplo, en un podcast que yo sé que muchas veces yo también, a veces que si yo lavo los platos, yo digo un podcast o lo que sea, ujú, puede servir, pero también me ha servido mucho oír podcast, sentarme y oír un podcast y tomar notas y ujú, estar concentrado en esa cosa, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que, digamos, sería un nivel 2, ¿no? Incorporarlo un poco más en tu vida, de que sea ujú, algo más presente, ¿no? De saber que necesitas dejar estos inputs ujú. por fuera de tu mente un rato para que puedas procesar. Así. Ok. Claro, entonces entrenar este músculo de la atención, Ajá. la concentración. ¿Qué otro? Esta cuenta como una de las herramientas metacognitivas que nos estabas explicando. ¿Qué otras de estas herramientas nos puedes compartir? Claro, la otra que yo creo que me ha ayudado muchísimo es la productividad. O sea, Ujú, ya, y les voy a explicar un poco más en detalle en eso porque yo hace un año estaba trabajando en una universidad y
era muy caótico. O sea, en esa experiencia fue un desastre. O sea, yo estaba llevando un montón de procesos, un montón de cosas que tenía a cargo. No sabía qué hacer. Siempre que me sentaba a trabajar, un montón de cosas acumuladas. O sea, un desastre. No sé, yo Ujú. medio que me dio mucha ansiedad, estaba Ajá. medio deprimido. O sea, lo Mm, viví mal. ok. Entonces fue como que, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, digamos que ese caso no es de aprender, pero eso es lo bueno del aprendizaje, que uno puede tomar todo como aprendizaje. Ujú, Entonces dije, bueno, de aquí tengo que sacar algo, o sea, tengo que aprender ujú, a lidiar con todas estas presiones, porque, bueno, puede ser muy fácil coger y decir, ah, no, no me gusta esto y me voy. No, pero si lo tomo como un ambiente caótico, como hablábamos, ¿no? Un ambiente de incertidumbre, etcétera. Bueno, ahí estoy, ahí estaba con tantas cosas que hacer. Bueno, ahora cómo hago para aprender a gestionar esto, ¿no? Entonces, ujú, la segunda cosa que es muy importante en la autodidaxia, creo yo, desde mi experiencia y mi punto de vista, es la productividad y la organización, que la productividad personal y muchas veces se traduce, a mí, en mi modo de ver, como en organización de tareas. ujú, ¿Cuándo hacer qué en qué momento? ¿Ya? ujú, Y eso es muy importante porque muchas veces hacemos cosas como que al azar, ¿no? Entonces, no sé, yo también yo gestiono un emprendimiento, entonces también mi emprendimiento también se puede hacer como que, hago una cosa por aquí, después se me ocurre hacer otra cosa por acá. Por más que me concentre, tal vez no llego a donde, ujú, a donde quiera llegar, ¿no? Entonces, la organización de tareas que está ligada a la planificación también es tener un sistema, y a mí me gustan mucho los sistemas porque cuando uno tiene un sistema, ujú. es como que ya lo sacas de tu cabeza y te olvidas y simplemente ejecutas, ¿no? Entonces vas como, o sea, y eso es lo que dice mucha gente, la procrastinación también se crea por eso, porque cuando no sabemos qué hacer y estamos frente, no sabemos qué hacer y eso nos genera ansiedad. Ujú, Entonces, cuando tienes un sistema que te ayuda a gestionar las cosas ujú, que tienes que hacer para, ya sea para aprender de blockchain, para gestionar un emprendimiento, para aprender alguna nueva habilidad o alguna cosa, es muy bueno tener, como te digo, este sistema. Y uno de los sistemas más conocidos es el sistema GTD. O sea, es muy, muy, muy famoso y popular. Es relativamente simple. ujú, Bueno, como todo sistema, no es perfecto. Uno puede adaptarlo a lo que a cómo uno hace las cosas. Em, pero es, digamos, intuitivo. Entonces yo le he adaptado algunas cosas a mi modo de trabajar y me ha sido muy útil. ujú. Ese es G, el ¿cómo se llama? GTV. GTD, GTV. Getting Things Done, se llama en inglés. Ujú, Ajá. Si buscan un video en YouTube van a encontrar alguna referencia de cómo aplicarlo, ¿no? Es muy conocido. Pero nos ayuda justamente a tener ese flujo, ¿no? Esa estructura, ese sistema para gestionar las cosas y avanzar en lo que queramos, ¿no? Y y bueno, pero ¿y qué es el sistema GTD? ¿O qué es un sistema? Un sistema lo que hace es, te estructura lo que tienes que hacer cuándo, más o menos. más Sí. o menos, exacto. Y este Ajá. GTD te da una especie De de, flujo. ok, de un flujo. Ajá, un flujo de trabajo. Me imagino que ustedes, o sea, en la programación también tienen un poco esta Ujú, idea de flujo de trabajo, ¿no? Donde, no sí, sé, tal vez primero está en desarrollo, lo sí. desarrollas, o está en, bueno, es Prim- algo así, pero sí. con tus tareas, ¿no? O sea, porque como te digo, por ejemplo, si tú tienes un proyecto de, no sé, desarrollar una aplicación, ¿qué tienes que hacer para eso? O sea, por eso la planificación es importante. Para desarrollar una aplicación, primero tengo que aprender, no sé, tal vez este lenguaje de código, ¿no? Para eso tengo que tal vez ver unos 2, 3 videos de YouTube. Después tengo que comenzar a aplicar y después tengo que, no sé, lanzar la aplicación y ver si funciona. Eso es un flujo si ves, de tareas Ujú, que no solamente se centran en la aplicación, sino también en el aprender ujú, y tal vez también te puedes poner una fecha, ¿no? De cuándo lo quieres tener listo. Entonces el GTD lo que te hace es, a ver, tengo algo que tengo que hacer y lo pongo en papel. Ese es el principio más importante. ujú, Y eso se apoya en investigación en psicología, ¿ya? En neurociencias, porque
cuando escribimos las cosas, Ujú, liberamos nuestra mente de esa ansiedad de tenerlas ahí. ujú, Es raro y eso por eso también está metido en procesos también creativos. Por eso cuando hacen sketch, por ejemplo, los pintores o cuando un escritor hace un plan o comienza a anotar ideas, etcétera, eso como que te queda en tu cerebro también te crea una forma de comenzar ya a ujú, que sea realidad lo que estás haciendo. ujú, Entonces eso es lo que hace el GTD, te dice, pon en papel ujú, lo que vayas a hacer, lo que tengas que hacer. Y una vez que tengas en papel lo que tienes que hacer, solamente organiza. Entonces, cada vez que tengas una tarea que hacer, ponla en papel. ujú, Ponla en papel y de ahí mételo en el flujo de trabajo, que es, bueno, está pendiente, ujú, tengo que hacer para esta fecha, ya es, digamos, ahí es donde se puede complicar un poquito más, pero no es ujú, tampoco demasiado complicado. Al principio, si se van de este video ujú. con el ¿Con consejo algo? de anótenlo, o sea, Anótenlo. anótenlo en un papel, Ujú, tratar de que el papel no se pierda y no sea una servilleta, ok. pero en un papel y eso ya les va a ayudar mucho, sobre todo, como les digo, en la gestión de la ansiedad, estrés y que comience a verse resultados. Ujú, Eso por el lado ajá, de la productividad, que me parece que es el segundo consejo más importante. ujú. Muy bueno. Entonces son sistemas de aprendizaje, ¿no es cierto? Y tú lo que estudias son cómo hacer estos sistemas, qué sistemas son mejores. Pues, ¿qué otra cosa si es que tiene, hay seguramente, como me contaste, un sinfín de cosas que puedes sumarle a un sistema de aprendizaje o cómo le puedes cambiar a un sistema de aprendizaje? Hasta ahora hemos señalado dos muy importantes, que es desarrollar este músculo cognitivo de también atención y de concentración y de no distraerse si es la misma cosa y también a tener un sistema a anotar las cosas, a sacarles del ámbito de la mente. Como Ujú, no creer que nuestra mente es un archivo tan fácil de exacto, manejar. Ujú, exacto. La tercera, y creo que sí, ajá, la que sería muy importante y que también es, es útil para aprender sobre todo, y es tener o sea, ya tienes un sistema para gestionar tus tareas, ¿no? Y yo también estoy desarrollando en mi emprendimiento un poco eso, es cómo gestionas el conocimiento, porque ujú, ese es otro tema, ¿no? ujú, Tomen en cuenta que ahorita hay más contenido del que podemos humanamente consumir. ujú, Eso es una realidad ahorita en el Internet. ujú, Hay más contenido de lo que podemos consumir en una vida humana normal. Entonces tienes millones de videos, millones de artículos de blog, millones de podcasts, libros, o sea, es una explosión de conocimiento, ¿no? Entonces, imagínense una simplemente humana como la nuestra metiéndose en ese mar de información para aprender algo, que sea código, que sea en mi caso de aprender sobre productividad y aprendizaje. eh, ujú, Uno se pierde fácilmente y no tenemos, creo que, un sistema porque estoy seguro que la mayoría de nosotros, yo también lo hacía, no sé, leo un blog y ya, leí blog, sí, qué interesante. Y ya, se queda un poco en eso, ¿no? O vi un video y sí, estuvo chévere y te acuerdas de qué dijo el video. Sí, no, y ya no te acordaste de nada. Entonces, creo que también podemos mejorar nuestro proceso de consumo de información y para eso eh, ujú, se desarrolla un poco y se podría lo que estoy también haciendo ahorita es el desarrollo de lo que les llaman un segundo cerebro, así. ujú, ¿Y qué es lo que es? Básicamente es un sistema de gestión del conocimiento. ujú, eh, Digital en esta forma, porque ahorita es la forma más común de encontrar conocimiento, que ya sea, como les digo, blog, YouTube, o sea, videos, podcasts, etcétera. ujú. Me Entonces gusta es el muy... nombre, segundo cerebro, que tiene Ajá, mucho sentido, ¿no? Porque está exacto, manejando el conocimiento que has ido adquiriendo y que exacto. en la medida de lo posible no ha sido abandonado en una esquina con telarañas de tu cabeza. Exacto, no, y que probablemente ni siquiera esté guardado en una esquina, sino que entró
y salió. Ujú. Porque el proceso de adquirir conocimiento a largo plazo es complicado, o sea, no es leo un blog y ya sé lo que dice el blog, no, o sea, implica tener interacción, eh, manejarlo, o sea, masticarle esa información y irla metiendo, digamos, a tu memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, esta gestión del conocimiento, ajá, como dices, es algo muy, sobre todo creo que ahorita se va a hacer cada vez más y más importante en el mundo en que vivimos. Porque como vemos, este, este cambio o esta aceleración, digamos, del mundo virtual, va a hacer que poco a poco vamos a estar enfrentados a este conocimiento, a nuevo conocimiento. Y lo que va, yo creo que una de las cosas que va a distinguir a una persona, un programador bueno, digamos, de uno malo, va a ser qué tan rápido puedes eh, adquirir conocimiento y sobre todo procesarlo. Y parte de adquirir, perdón, es procesar conocimiento. Entonces, sí, es un sistema muy interesante que se puede aplicar y que hay algunas cosas que se pueden ahí ir desarrollando, ¿no? ¿Cómo tejes? ¿Cómo se teje eso? A ver, con un ejemplo, ¿cómo se maneja? ¿Qué es un sistema de gestión del conocimiento? Todavía está un poco en el aire. Ya. Seguramente algunos de nuestros oyentes están curiosos, como que, oh, suena muy bien, yo también quiero un segundo cerebro, yo quiero tres cerebros, yo quiero cuatro cerebros, pero vamos con el segundo. ¿Cuál Ya, sería el segundo cerebro? ¿Por qué le llamas así? ya, a ver, sí, a ver, les puedo dar un flujo simple, eh, porque, a ver, también todo esto comenzó conmigo porque, como te decía, mi pequeño trauma Ujú, de la universidad que nunca logré consolidar aprendizaje a largo plazo. O sea, tal ujú, vez sí de algunas cosas, pero de muchas otras no. Entonces, también me pasó recientemente, o sea, será un año, un poco más de un año, donde yo consumiendo este conocimiento en Internet, no sé, leía y se quedaba en lo mismo. Entonces, ha estado en mi cabeza por algún tiempo, ¿no? Entonces, si les puedo dar un pequeño flujo es, primero, un principio es, hay que hay que ser activa. El consumo de información tiene que ser activo. ujú, ¿Ya? Entonces, leer de forma pasiva no, o ver un video, que es lo mismo, o escuchar un podcast para aprender, porque uno puede escuchar un podcast porque para divertirse o escuchar un video para divertirse, eso le dejamos de lado. Pero si quieren aprender de un video, de un blog o de un podcast, necesita haber una interacción con ese material, porque si no, nuestro cerebro no, es mucha información para nosotros procesarla bien y que se mantenga en este segundo cerebro. ujú, Entonces, la primera cosa que yo recomiendo es tomar notas. Es algo muy importante, ujú, ¿sí? Eso es algo que han hecho todos los grandes investigadores del mundo y es lo que es de las cosas que se han puesto de acuerdo psicólogos educativos, neurocientíficos, filósofos, o sea, todo. El principal medio de aprendizaje ujú, es lo que les llaman el, eh, el medio externo, se llama. Entonces, y el medio externo en este caso es la escritura. O sea, es cuando escribes, ujú, escribo, no es que pienso y después escribo. Mi pensamiento es escribir, mi pensamiento es ponerlo en papel, ujú, ¿ya? Entonces, por eso tomar notas es tan importante, ¿sí? Entonces, la primera parte sería tomar notas. Esto se puede complejizar y lo pueden hacer más complejo, pero digamos que les doy ujú. El el paquete básico, ¿no? sencillo. Ajá. Ajá. Entonces, primer consejo, tomar notas. Entonces, si ustedes están leyendo un blog, eh, tomen notas. ¿Cómo tomar notas también es importante? Y el segundo consejo dentro de eso es tomen notas no textuales, Ujú, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Porque yo también lo hacía, leía un libro y wow, qué buena citación, ¿no? Entonces recopiaba exactamente como decía el autor, ¿no? ujú, Y después tenía un resumen de citas del autor, pero nada, o sea, no sé, eso no es procesar la información. ujú, Entonces, el consejo que les puedo dar ahí es, tomen notas, pero con sus propias palabras, ¿sí? Lo que ustedes entendieron, porque al final de cuentas lo que importa es lo que ustedes entendieron, no lo que puedan recopiar de un autor o de un bloguero o lo que sea, ¿sí?
tomar notas con sus propias palabras. Y eso a veces eso nos pone en jaque a veces porque no nos gusta vernos incompetentes. A mí cuando comencé esto, comienzo a escribir y pero no me acuerdo de nada. Ujú, A ver qué dijo, tengo que regresar y ver otra vez la información y nos genera mucha inseguridad. Pero ujú, el autodidacta, si se pone en la piel, es la persona que le gusta estar en esa incertidumbre. ujú, Entonces, es bueno, el aprendizaje real pasa cuando nos sentimos incómodos, no cuando nos sentimos cómodos. ujú, Entonces, escribir con nuestras propias palabras nos va a hacer sentir incómodos al comienzo, ujú, pero es un paso muy necesario eh, para procesar información. Entonces, después de procesar esa información con sus notas, es construir el cerebro digital, porque ya ustedes pueden tener un cuaderno, pueden tener, no sé, como les digo, una servilleta, un montón de las. Yo tengo así apilados muchos cuadernos y ni siquiera sé a veces de dónde es la información, etcétera. ujú, El objetivo del segundo cerebro es que ustedes puedan tener esa información disponible ujú, cuando estén aprendiendo. O sea, después de, ¿qué dijo esta persona? ¿Qué concepto me enseñó? ¿Qué idea fue interesante de lo que él dijo? Entonces ahí es donde viene en juego el segundo cerebro. Y ahora hay aplicaciones o sea, que se van adaptando obviamente a esta nueva forma de información y de ver el mundo, que nos ayudan un montón. Entonces, yo utilizo una que se llama Obsidian. A mí me va de ahí, bueno, hay muchas alternativas. Hay otras que se llaman Notion, hay otra que se llama ROM Research. qué eh, bonito. Entonces, son y aplicaciones que nos ayudan a esquematizar este segundo cerebro. a Eh, guardar. Entonces, ujú, ajá, entonces las notas que tú hiciste del video del Alejandro, ujú, con tus propias palabras, ujú, coges y esos pedazos de información, esas pequeñas ideas que tú cogiste y dijeron, me parecen interesantes, les pasas de esta aplicación. ujú, Y en esa aplicación tú pones ahí y dices, mira, este es la idea del Alejandro y esta es la referencia. Y eso va construyendo, imagínate en el tiempo, de todos los blogs que veas, de todos de los videos que estés viendo, de todos los podcasts, se va construyendo, cada vez vas construyendo algo más y más complejo, con más y más ideas. Entonces es ujú, imposible que en nuestra mente pongamos tener todo o sea, que tengamos disponible todo ese conocimiento así en la palma, en la punta de nuestros dedos. ¿Ya? ujú, Entonces estas aplicaciones nos ayudan a tener esa información ujú, lista para nosotros. A mí me gusta Obsidian sobre todo porque tiene una forma que se llama la vista gráfica de estas notas, porque se gestiona todo a través de notas, ¿no? Y es una vista gráfica, entonces es una vista como una red de neuronas. ujú, Entonces puedes ver, no sé, si estás aprendiendo de productividad, etcétera, es como que se ve todas las conexiones que haces entre notas. Entonces ahí lo importante es hacer conexión entre ideas. Entonces, esta idea del Alejandro me ujú, hace acuerdo o me relaciona con esta otra idea de blockchain o con este otro, no sé, ujú, Monero. O sea, ujú, puedes ir viendo todas las relaciones y vas creando links ujú, entre información. Y eso es algo que está disponible ahora para nosotros que no había antes, ¿no? ujú, Entonces digamos, este flujo, ¿no? O sea, si le podemos resumir así es ujú, consumir información, tomar notas con nuestras propias palabras ujú, y dejarlos en este segundo cerebro para poder ujú. utilizarlos en el futuro, ¿no? Y ese es, digamos, un flujo muy simple de lo que sería el segundo cerebro. Claro, y supongo que ahí detrás hay estudios psicológicos sobre cómo funciona la memoria, ¿no? Como Exacto. que, que es más relevante para la memoria. Yo sé Exacto. O que... sea, sobre Ujú, todo lo más importante ahí que hay que recordar es que nosotros aprendemos sobre todo cuando relacionamos algo nuevo con algo que ya conocemos. ujú, Es muy difícil para nuestra mente eh, aprender algo totalmente nuevo que no sabemos de dónde salió ujú, y está ahí. ujú, Es mucho más fácil para nuestra mente aprender cuando lo relacionamos con algo que ya sabíamos antes. Entonces, no sé, esta idea del Alejandro en este video ujú, me ayuda, se relaciona con esta otra idea y eso es lo más importante que nos permite este segundo cerebro. Son buenas estas aplicaciones porque ujú. podemos hacer esos vínculos, ¿no? Obviamente no se necesita de las aplicaciones, pero es más fácil. Este sistema, o sea, el sistema, digamos, del segundo cerebro
se inspira de un sociólogo alemán que se llama Nikolaus Luhmann, Ujú. y el sistema de él se llama Zettelkasten. Y es interesante porque es uno de los sociólogos más prolíficos de la historia. O sea, no sé, no estoy tan seguro de los datos, pero son 60 libros, 500 publicaciones, y encontraron cuando se murió, encontraron manuscritos y sacaron otros 3 libros. O sea, es impresionante lo que hizo él. Y él tenía un sistema, en esa época no había computadoras ni aplicaciones ni nada, pero un sistema con cartitas, ¿no? O Mm, sea, que iba acumulando a través del tiempo de toda la información que le iba procesando e iba sacando, ¿no? Entonces, ujú, eh, mm. digamos que se basa también en esta experiencia y en la forma en la que, como dices, aprende nuestro cerebro. Ajá. Interesante, muy interesante. Aprender con sistemas y segundos cerebros me parece algo que, bueno, si es que no te resuena, entonces, amigo, ¿qué estás haciendo en este canal? Mira, me parece algo de lo más interesante que he escuchado. Desarrollar un segundo cerebro, poner en orden las ideas, relacionar las cosas, para que después de 5 años también podamos acceder a eso y podamos como refrescar esas relaciones. Que luego tal vez, si es que no hacemos esto, en 5 años podemos llegar a uno de los temas, pero no podemos llegar a estas relaciones porque nunca le planteamos como una extensión neuronal, que me parece excelente, ¿no? Y sí Exacto. es un segundo cerebro, ¿no? Si se tiene en cuenta que nuestra mente de alguna manera tiene un backup en nuestra computadora. O sea, digamos, todas tus fotos, todas tus Exacto. cosas son parte de tu memoria, pero están digitalizadas en la computadora. Algo así. Es utilizar la tecnología a nuestro favor. Ujú. Exacto, ajá. Es un concepto muy interesante y creo que, ajá, se aplica ahorita a muchos trabajadores, digamos, del conocimiento, ¿no? En el que estamos y es muy útil. Y como dices, ajá, regresar a esos 5 años después, o sea, es algo que no tiene precio de alguna forma. Sí, y bueno, ahora continuemos ya, medio para terminar, que ha estado muy, muy interesante. Cuéntanos en esta situación, regresemos a la situación del mundo actual, en el Zoom para los niños estudiando desde chiquitos a través del Internet, la pandemia destruyendo los modelos educativos institucionales. Ya, ¿tú cómo le ves a este tema de la autodidaxia? ¿Cómo le ves al sistema educativo reaccionar a la crisis mundial, ¿no? Y a la tecnología? Si es que podemos meterle un poco de ají, ¿cómo le ves a la tecnología en medio de todo eso? O sea, yo creo que aquí va a depender mucho de la capacidad de las instituciones de dar ese salto, ¿no? A ver, ahí yo creo que hay dos cosas que creo que es importante tener en cuenta. La primera es que yo creo que hay que hacer ese salto, es un salto necesario para incorporar estas tecnologías, ¿no? Y eso o sea, ahí hay un problema porque van a reducir costos, se pueden reducir costos de forma dramática. Obviamente las personas interesadas en lucrar de esto ya, o sea, se le pueden venir un pequeño. Boom. Porque hay que saber, o sea, la educación es un negocio, ¿no? O sea, es más que nada. Mm. Entonces, pero todas estas nuevas tecnologías pueden abaratar los costos, ¿no? Bastante. Y va a depender mucho de qué tan adaptables son las instituciones. Yo justamente estuve en una institución el año pasado, en medio de la pandemia, que teníamos que adaptarnos y fue un proceso caótico. O sea, no sé, la gente por poco, imagínense corriendo por todos lados, cogiéndose la cabeza y, no, ¿y ahora qué hacemos? Así, o sea, fue duro. Yo fui parte muy metida dentro de ese proceso de transición. Y yo creo que en muchos casos la gente, o sea, no, mejor regresemos a lo que estábamos. Y eso es una de las cosas como seres humanos que tenemos, es más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Eso es, digamos, leitmotiv de la gente.
Pero yo creo que se deben adaptar, se debe haber nuevas opciones, nuevas formas de acabar de alguna forma también puede ser un impulso para acabar con estos monopolios educativos Ujú, que tienen las instituciones de educación superior. ujú, Que se abran un poco los espectros también de otras formas de aprender, porque hay, o sea, como dice el Alejandro, tal vez el blockchain, las universidades no se meten en el boom, pero ya la gente está aprendiendo en el YouTube, o sea, y hay ujú, gente que está dispuesta a aprender con personas que saben. ujú, Y eso me pasa a mí, o sea, en el emprendimiento y muchas cosas yo he encontrado aprendizaje más valioso y más pertinente para mi situación ujú, por fuera del sistema formal, ¿no? Entonces, y les hablo de ahorita, o sea, ujú, porque gestionar un emprendimiento no es fácil, o sea, hay que aprender, no sé, de muchas cosas, de marketing, de cómo saber, pues, o sea, hasta de programación web, o sea, de hacer una página, o sea, de un montón de cosas donde uno tiene que aprender, sobre todo cuando uno está solo. ujú, Y he encontrado opciones de ahí afuera pertinentes, de buena calidad, ujú, eh, no sé, tienen todo de alguna forma, comunidades, porque hay gente que está ahí atrás y te preguntan cómo te va, y uno, no sé, todo eso, y son por fuera del sistema educativo. ujú, Entonces, creo que esto también, o sea, la pandemia está un poco fomentando estas nuevas formas de aprender. Em, ujú. Claro. y si le podría poner ahí o sea, pero Ujú, igual creo que lo presencial no podemos ujú, ujú, dejarlo de lado. O sea, tiene que en algún momento, o sea, que sea un mix entre las dos cosas, porque lo presencial es algo extremadamente importante en la ujú, forma en la que funcionamos. Entonces, sí, ujú. tal vez me imagino un cyborg en un futuro donde aprendes virtualmente, pero tienes que verle un humano al lado, ¿no? Para poder interactuar Sí, de también. forma un poco más Los real. clubs de aprendizaje. Ojalá se Eh, suelte, si es que se fractura y se termina quebrando la institución, como la universidad como institución, sería excelente también desde mi punto de vista, pues terminaríamos con clubs de aprendizaje, grupos de estudio Ujú, en diferentes partes de la ciudad y exacto, laboratorios en diferentes partes de la ciudad. Y los gastrónomos estudiando cómo se hace sushi en diferentes lugares, no necesariamente a través de Zoom, como ahora está pasando, en su cocina, en la exacto. casa, digamos. Sería excelente, ¿no? Y yo creo que se viene eso con mucha fuerza. Eh, Espero, Esperemos, ¿no? Esperemos. Y sí, bueno, el tema educativo da para hablar muchísimo. Sí, claro. pero bueno, ya vamos un buen tiempo conversando. También quiero aprovechar estos últimos minutos para, bueno, tú tienes un emprendimiento que nos comentaste, Mm. que te está tomando tu tiempo. Ajá, sí, Ajá. sí, ajá, les puedo contar un poco. Mm, Por el momento es algo simple. Es mm, una newsletter gratuita en la que comparto un poco todas estas ideas que les estaba hablando sobre el aprendizaje, concentración, productividad, segundo cerebro, etcétera, ujú, digamos, con los recursos que puedo encontrar en el Internet que son más interesantes. Entonces, por el momento estamos en esa fase. Si les interesó y quieren saber más y un poco tener acceso a información de calidad, donde trato de darles el mayor valor posible dentro de eso, pueden unirse a mi página web. eh, Ahí tengo también un curso gratuito con el que pueden seguir, donde también voy estableciendo estas bases, digamos, del aprendizaje. ujú, Eh, es un curso gratuito por correo electrónico, como para que lo tengan disponible, puedan leerlo, puedan procesarlo, que es lo más importante. ujú, Eh, ujú. entonces, sí, ahí está. Excelente. Es un newsletter. Ajá, es una newsletter Ujú, semanal. Toda la semana reciben un correo que está ahí en su bandeja de entrada y que puedan revisarlo cuando tengan tiempo ujú. en eso. Ajá. No, La página web es www.giro-edu.org. Giro.edu.org. ORG, ajá. Excelente. Pues bueno, amigos, Andrés Nieto nos ha dado una conferencia magistral sobre el tema de la autodidaxia. Recuerden que pueden entrar a giro-edu.org. Sin duda, vamos a poner el link en la descripción de este video
para todos ustedes que están interesados en entrarle al tema de la autodidaxia y a aprender, que me parece lo más importante, antes de siquiera aprender el tema que estás pensando en aprender, está muy bueno aprender a aprender. Y es algo que va muy bien con lo que hace Academia Blockchain, que es descentralizar, nuestro objetivo es descentralizar el sistema educativo. Ya, si es que se puede descentralizar eso, se tiene que comenzar desde la praxis, desde el entrenamiento del estudiante, como comenzaste a conversarnos. El estudiante en sí tiene que cambiar, ¿no? Y me parece muy, muy interesante todo lo que nos has compartido. Bueno, Andrés, muchas gracias por conversarnos. Gracias a Y ti. Chévere estar aquí y compartir un rato con ustedes. sí, y bueno, ojalá en el futuro, cuando vaya evolucionando tu emprendimiento, podamos conversar otra vez sobre este tema tan apasionante de la autodidaxia. Un abrazo, Chévere, amigos. gracias. Chao. Chao, Andrés, que estés muy bien. Chao.